¿Sabías que incluso en los horrores de un campo de concentración, el ser humano puede encontrar un propósito y significado en su vida? Hola a todos. Bienvenidos a Libros Maestros. Si eres un apasionado de los libros que transforman vidas y te hacen ver el mundo de otra manera, este es tu canal. Te invito a pulsar el botón de suscribirse para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis y resúmenes. Hoy nos adentraremos en las páginas de una obra maestra, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Un libro que no solo relata las vivencias en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, sino que también nos presenta la logoterapia, una propuesta terapéutica centrada en la búsqueda de significado en la vida. Y quédate hasta el final, porque te revelaré cómo, a pesar de enfrentar las peores adversidades imaginables, Frankl descubrió que el verdadero poder del ser humano reside en su capacidad para elegir su actitud ante cualquier circunstancia, una lección que sin duda cambiará tu perspectiva de vida. Empecemos. Para sumergirnos de lleno en El hombre en busca de sentido, primero debemos entender la mente y la vida del hombre detrás de estas profundas palabras. Viktor Frankl. Nacido en Viena, Austria, en 1905, desde joven, Frankl mostró un profundo interés por la psicología. A los 16 años, ya se encontraba en correspondencia con Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, quien quedó impresionado con los escritos del joven Frankl. Sin embargo, con el tiempo, Frankl empezaría a distanciarse de las ideas de Freud, en especial del énfasis que este último ponía en los impulsos sexuales como centro de la motivación humana. Viktor Frankl estudió medicina en la Universidad de Viena, especializándose en neurología y psiquiatría, particularmente en la depresión y el suicidio. De hecho, en sus primeros años como profesional, estableció un programa para jóvenes estudiantes con pensamientos suicidas, logrando prevenir numerosos suicidios en Viena durante esos años. Sin embargo, la vida le daría un giro trágico con la llegada del nazismo. Siendo judío, fue arrestado junto con su familia en 1942 y llevado a diferentes campos de concentración, incluido Auschwitz, donde lamentablemente perdería a sus padres, su hermano y su esposa. Pero fue precisamente en medio de este horror inimaginable donde nacería la esencia de El hombre en busca de sentido. Frankl observó que, incluso en esas circunstancias extremas, algunos prisioneros lograban mantener un semblante de esperanza y dignidad. Se dio cuenta de que aquellos que encontraban un propósito o un significado en medio de su sufrimiento tenían más probabilidades de sobrevivir. De este modo, emergió la idea central de la logoterapia, su propuesta terapéutica que se centra en la necesidad humana de buscar un significado en la vida. Luego de ser liberado en 1945, Frankl regresó a Viena, donde comenzó a escribir El hombre en busca de sentido, que terminó en tan solo 9 días. El libro se convertiría en un éxito mundial, siendo traducido a más de 24 idiomas y vendiendo millones de copias. Además, Frankl seguiría desarrollando y enseñando la logoterapia durante el resto de su vida, dejando un legado que continúa inspirando a generaciones en la búsqueda de propósito y significado. La vida de Viktor Frankl, sin lugar a dudas, es una increíble lección de resistencia, resiliencia y la inquebrantable fe en la capacidad humana para encontrar significado, incluso en las circunstancias más desoladoras. Su historia nos muestra que, independientemente de los desafíos que enfrentemos, siempre tenemos la libertad de elegir cómo responderemos a ellos. Al adentrarnos en El hombre en busca de sentido, es crucial que entendamos el contexto histórico que sirve de telón de fondo a las experiencias de Viktor Frankl, la Segunda Guerra Mundial. No solo fue uno de los conflictos más grandes y mortales en la historia, sino que también fue el escenario de algunas de las mayores atrocidades cometidas contra la humanidad. Comenzando en 1939 y terminando en 1945, la Segunda Guerra Mundial involucró a la mayoría de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, organizadas en 2 alianzas militares opuestas, los aliados y las potencias del eje. Esta guerra, originada en Europa, se extendió rápidamente, afectando a casi cada parte del mundo. Un dato que no podemos pasar por alto es el inicio de la guerra.
la invasión de Polonia por parte de Alemania y posteriormente la entrada de la Unión Soviética. Este acto de agresión desencadenó una serie de eventos que involucraron, poco a poco, a más naciones en el conflicto. El Tercer Reich, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, tenía ambiciones expansionistas y una ideología arraigada en el antisemitismo. La visión de Hitler de una Europa dominada y pura llevó al genocidio de 6 millones de judíos en lo que ahora conocemos como el Holocausto. Los judíos, junto con otros grupos considerados indeseables por el régimen nazi, fueron sistemáticamente exterminados en campos de concentración y exterminio. Uno de esos campos fue Auschwitz, donde Viktor Frankl fue prisionero. Estos campos no solo eran lugares de muerte, sino también de trabajos forzados, experimentos médicos y una serie de otros horrores inimaginables. Las condiciones eran brutales: hambre, enfermedades, trabajos agotadores y la constante amenaza de la muerte eran parte de la vida diaria. Dentro de este oscuro panorama, también surgieron historias de resistencia y resiliencia. La capacidad humana para encontrar esperanza y significado, incluso en las circunstancias más adversas, se convirtió en un faro de luz en la oscuridad de la guerra. Frankl observó esto de primera mano, y estas observaciones se convirtieron en la base de su libro y su teoría de la logoterapia. Para comprender plenamente el impacto y la profundidad de El hombre en busca de sentido, es esencial tener en mente este contexto histórico. El Holocausto no fue solo un evento histórico, sino un testimonio del lado más oscuro de la humanidad y, al mismo tiempo, de la inquebrantable capacidad del espíritu humano para buscar significado y propósito, incluso en medio del más absoluto desespero. Primera parte. Experiencias en el campo de concentración. Capítulo 1. Llegada y primeros momentos. El shock inicial y la despersonalización. El capítulo nos introduce en el abrupto viaje de Viktor Frankl y sus compañeros prisioneros desde su detención hasta su llegada a Auschwitz, uno de los campos de exterminio más infames. El shock inicial que experimentaron los prisioneros al llegar al campo es difícil de poner en palabras. Imagina ser arrancado de tu vida, tu familia, tu hogar, y ser arrojado a un entorno donde la muerte es una constante amenazadora. Esa fue la realidad que Frankl y miles de otros tuvieron que enfrentar. Al llegar al campo, se les sometió a un proceso de selección. En esta primera etapa, los nazis decidían quiénes estaban lo suficientemente sanos para trabajar y quiénes serían enviados directamente a las cámaras de gas. Aquí, Frankl subraya un sentimiento de despersonalización. Dejaron de ser individuos para convertirse en simples números. Este proceso no solo era físico, sino profundamente psicológico. Los prisioneros fueron despojados de sus pertenencias, afeitados, vestidos con harapos y marcados con un número tatuado en su brazo. Frankl relata cómo, en esos primeros momentos, muchos luchaban por comprender la magnitud de su situación. El shock fue tal que algunos se aferraron a la negación, esperando que toda la situación fuera una terrible pesadilla de la que pronto despertarían. Otros intentaron encontrar algún tipo de lógica o razón detrás de lo que estaban viviendo. Un aspecto destacable de este capítulo es el mecanismo de defensa psicológico que se activó en muchos prisioneros: el distanciamiento emocional. Para sobrellevar el horror diario, muchos intentaron adormecer sus emociones, adoptando una especie de apatía para protegerse psicológicamente. Frankl observó que aquellos que no lograban este distanciamiento a menudo se desmoronaban más rápidamente bajo el peso del trauma. Sin embargo, incluso en medio de esta deshumanización y shock, Frankl comenzó a identificar destellos de humanidad y momentos de significado. En el dolor y la desesperanza, surgieron actos de bondad y solidaridad entre prisioneros, mostrando que incluso en las circunstancias más terribles, la búsqueda de significado y conexión humana persiste. Este primer capítulo nos da una visión penetrante a los horrores de los campos de concentración, pero también al espíritu humano y su inquebrantable deseo de encontrar sentido y esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Es un testimonio de la resistencia del alma humana y la capacidad de las personas para encontrar luz en la oscuridad más profunda. Capítulo 2. La lucha por la supervivencia, la adaptación a las terribles condiciones, las relaciones entre prisioneros y el papel de la solidaridad. La lucha por la supervivencia en los campos de concentración
no era solo física, también era una batalla mental y emocional. En este capítulo, Frankl se adentra en la cotidianidad de la vida en el campo y cómo los prisioneros se adaptaban a las inhumanas condiciones mientras mantenían vivos su dignidad y su espíritu. Adaptación a las condiciones. Afrontamiento de la realidad. Aceptar la realidad del campo era esencial. Frankl observó que aquellos prisioneros que no lograban aceptar su situación actual y continuaban aferrados a un pasado que ya no existía, eran más propensos al desespero y la desesperanza. Búsqueda de propósito. Encontrar un propósito, por pequeño que fuera, ayudaba a los prisioneros a soportar otro día. Podía ser algo tan simple como compartir un pedazo de pan o soñar con reunirse con un ser querido. Competencia y traición. Las duras condiciones generaron en muchos una mentalidad de sálvese quien pueda. Algunos prisioneros, en su desesperación, traicionaban o competían con sus compañeros por recursos escasos como comida o privilegios. Formación de familias. Por otro lado, surgieron pequeños grupos o familias de prisioneros que se cuidaban mutuamente, compartiendo alimentos o brindando consuelo emocional. Estas conexiones eran vitales para la salud mental y la supervivencia. Actos de bondad. A pesar de la deshumanización, Frankl relata numerosos actos de bondad y generosidad. Un ejemplo destacado es el de un prisionero que compartió su ración de sopa con otro que estaba enfermo, a pesar de estar él mismo hambriento. El poder del consuelo. Los prisioneros a menudo se consolaban entre sí con palabras de aliento o recordando momentos felices de sus vidas pasadas. Estos momentos de conexión y empatía proporcionaban un respiro momentáneo del horror diario. Frankl destaca la capacidad del ser humano para adaptarse y encontrar significado, incluso en las circunstancias más brutales. A pesar del sufrimiento y la traición, el espíritu humano persistía en su búsqueda de conexión y propósito. La solidaridad y la bondad emergían como luces brillantes en medio de la oscuridad del campo. Este capítulo nos recuerda que, incluso en los peores escenarios, la humanidad puede prevalecer. Nos muestra cómo, a pesar de las atrocidades, el ser humano tiene una capacidad innata para buscar significado, formar conexiones y mostrar compasión. Es un testimonio del poder del espíritu humano y la profundidad de nuestras conexiones emocionales. Capítulo 3. La mentalidad del prisionero. Las fases psicológicas de los prisioneros, la importancia de la esperanza y el enfrentamiento a la muerte. El tercer capítulo del libro se sumerge en la psicología profunda del prisionero, examinando las fases emocionales y mentales por las que pasan, y cómo la esperanza y la perspectiva hacia la muerte juegan roles cruciales en su supervivencia. Fase de shock. La llegada al campo de concentración era un golpe brutal. Los prisioneros inicialmente experimentaban una mezcla de incredulidad y negación. Este estado de shock a menudo era acompañado por sentimientos de curiosidad morbosa, donde el horror parecía surrealista. Fase de apatía. Una vez superado el shock inicial, la apatía se convertía en una forma de autoprotección. Los prisioneros se volvían indiferentes a su entorno, creando una barrera emocional. Esta desensibilización les permitía sobrevivir día tras día sin sucumbir por completo al desespero. Fase de reajuste. Si lograban sobrevivir lo suficiente, eventualmente venía una fase de reajuste. Aquí, con la liberación del campo en perspectiva, surgían emociones contradictorias. Alegría por la inminente libertad, pero también miedo e incertidumbre sobre cómo reintegrarse a la sociedad. La vital importancia de la esperanza. Frankl sostiene que la esperanza era esencial para la supervivencia. Aquellos que perdían toda esperanza solían deteriorarse rápidamente. Un ejemplo revelador es el de prisioneros que se fijaban una fecha específica para su liberación. Si esa fecha pasaba y aún seguían en el campo, muchos se rendían y fallecían poco después. La esperanza también tomaba la forma de pequeños rituales diarios o sueños sobre la vida después del campo. Estas visiones del futuro otorgaban a los prisioneros una razón para seguir adelante. Confrontación con la muerte. La muerte estaba omnipresente en los campos. Frankl observó que aquellos que eran capaces de enfrentarla y aceptarla, en lugar de negarla, mostraban una mayor resiliencia psicológica. Frankl relata el acto de un prisionero que,
Sabiendo que pronto sería llevado a las cámaras de gas, pasó sus últimos días consolando a otros y compartiendo sus escasos recursos. Esta aceptación de la muerte como una realidad inminente, pero enfrentada con dignidad, fue un poderoso testimonio de la capacidad humana para encontrar significado incluso en los momentos más oscuros. Este libro nos invita a reflexionar sobre la impresionante fortaleza del espíritu humano. A través de las adversidades más extremas, la capacidad de la persona para encontrar esperanza, significado y una conexión con otros demuestra ser inquebrantable. Frankl nos enseña que, incluso en circunstancias donde la muerte es una constante, la vida siempre puede tener un propósito. Capítulo 4. La libertad de elección. La idea de que, independientemente de las circunstancias, el individuo puede elegir su actitud y encontrar significado. Viktor Frankl aborda un concepto fundamental que forma la base de su filosofía y enfoque terapéutico, la logoterapia. Incluso en las peores circunstancias, los seres humanos tienen la capacidad de elegir su actitud hacia la vida. A pesar de enfrentar condiciones atroces en los campos de concentración, Frankl llegó a comprender que, si bien no podemos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos. Frankl cita frecuentemente la idea de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino. Esta comprensión se convirtió en un faro de esperanza para él y muchos otros en el campo. Aunque los nazis podían controlar casi todos los aspectos de la vida en el campo, no podían controlar la mente de un prisionero ni su capacidad para encontrar significado, incluso en el sufrimiento. Frankl argumenta que no es el sufrimiento en sí lo que nos destruye, sino el sufrimiento sin significado. Al enfrentar la adversidad, uno puede descubrir un propósito en ella, ya sea a través de una actitud que adopta, una acción que realiza, o una verdad que descubre. Relata la historia de un prisionero que encontró consuelo al recordar momentos amorosos con su esposa, a pesar de que ella había fallecido en otro campo de concentración. Aunque enfrentaba el dolor de su pérdida, este recuerdo le proporcionaba un sentimiento de conexión y propósito que lo sostenía en los momentos más oscuros. El poder de la perspectiva. Independientemente de las circunstancias externas, cada individuo tiene la capacidad de elegir cómo interpretará y responderá a esas circunstancias. Esto no significa minimizar el horror o el dolor de esas experiencias, sino reconocer que incluso en medio del sufrimiento más profundo, uno puede encontrar resiliencia y significado. Frankl comparte anécdotas de prisioneros que eligieron compartir su último trozo de pan, o consolar a otros, demostrando que, incluso en las peores circunstancias, el espíritu humano puede elevarse por encima de la crueldad y encontrar humanidad y dignidad. Este capítulo nos invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza del libre albedrío y el poder del espíritu humano. Frankl nos enseña que, más allá de las circunstancias, todos poseemos una libertad interna que nadie puede arrebatarnos. La libertad de decidir cómo enfrentaremos los desafíos que la vida nos presenta. Segunda parte. Introducción a la logoterapia. Capítulo 5. Diferencias con otras corrientes psicológicas, la voluntad de sentido y el vacío existencial. En el quinto capítulo de El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl se sumerge en el corazón de la logoterapia, una corriente psicoterapéutica que fundó, que se distingue notablemente de otras corrientes psicológicas. Su principal propuesta radica en la idea de que la principal motivación del ser humano no es el placer ni el poder, sino la búsqueda de un significado. Frente al psicoanálisis freudiano, que sugiere que las motivaciones humanas están enraizadas en impulsos inconscientes y en el deseo de placer, Frankl sostiene que el ser humano es esencialmente un ser orientado hacia el futuro, buscando encontrar propósito y significado en sus experiencias y existencia. A diferencia del conductismo, que ve al ser humano como producto de su entorno, la logoterapia se centra en la libertad de elección y la responsabilidad individual, incluso en las circunstancias más adversas. Voluntad de sentido. Este es el pilar central de la logoterapia.
Frankl propone que la principal fuerza impulsora en los seres humanos es encontrar un significado y un propósito en la vida. Afirma que cada persona tiene su propio sentido único y específico que descubrir. A través de ejemplos en el libro, como su experiencia personal en los campos de concentración, muestra cómo, incluso en las peores circunstancias, las personas pueden encontrar un significado que les ayude a sobrellevar el sufrimiento. El vacío existencial. Frankl introduce el concepto del vacío existencial, refiriéndose a una sensación de falta de significado o propósito en la vida. Este vacío puede manifestarse como aburrimiento, apatía o desesperanza. Sugiere que en las sociedades modernas, con el declive de las tradiciones religiosas y comunitarias, este vacío se ha vuelto más prevalente. Sin embargo, también argumenta que este vacío puede ser una oportunidad para que las personas busquen y encuentren un significado más profundo en sus vidas. El enfoque de Frankl en la logoterapia representa una perspectiva única y poderosa en el mundo de la psicología. Al enfocarse en el significado y el propósito, proporciona herramientas valiosas para ayudar a las personas a enfrentar los desafíos de la vida y encontrar la esperanza y la dirección en medio de la adversidad. Capítulo 6. La búsqueda de significado. Cómo la logoterapia aborda la búsqueda de significado en la vida y su aplicación terapéutica. En esta parte del libro, el autor se centra en la logoterapia como una herramienta para ayudar a las personas a descubrir y perseguir el significado en sus vidas, incluso frente al sufrimiento y la adversidad. Frankl establece que el significado puede encontrarse en cualquier momento de la vida, independientemente de las circunstancias. No es algo reservado para momentos de alegría o logro, sino también en medio del sufrimiento y el dolor. A través de sus experiencias en los campos de concentración, Frankl observó que aquellos prisioneros que tenían un propósito o un sentido de significado eran más resilientes y capaces de soportar las dificultades extremas. Las 3 vías para encontrar el significado. Creación o trabajo. Frankl sugiere que una forma de encontrar significado es a través del trabajo o la creación de algo valioso. Experiencia o encuentro. La interacción con el mundo, ya sea a través del amor, la naturaleza o el arte, puede ofrecer momentos significativos que llenen el vacío existencial. Actitud ante el sufrimiento. Cuando no se puede cambiar una situación, aún se puede elegir cómo enfrentarla. Esta elección puede convertir el sufrimiento en un logro y una oportunidad para encontrar un propósito. Frankl detalla cómo la logoterapia puede ser utilizada en un entorno clínico para ayudar a las personas a superar problemas como el vacío existencial. Se centra en ayudar a los pacientes a identificar y perseguir su propio significado personal, en lugar de imponer uno externo. Un ejemplo relevante es el de un anciano quien, tras perder a su esposa, se enfrenta a una profunda tristeza y desesperanza. Frankl lo ayuda a encontrar consuelo al darse cuenta de que, a través de su sufrimiento, está evitando que su esposa experimente el dolor de perderlo. En esencia, este capítulo subraya la idea central de que, aunque no siempre podemos elegir nuestras circunstancias, siempre podemos elegir cómo respondemos a ellas. La logoterapia proporciona un marco para ayudar a las personas a encontrar significado y propósito en cualquier situación, promoviendo la salud mental y el bienestar en medio de los desafíos de la vida. Capítulo 7. La confrontación con el sufrimiento, la muerte y la libertad. Frankl destaca que, mientras la vida es un conjunto de altos y bajos, son nuestros enfoques y actitudes hacia estos desafíos lo que verdaderamente define nuestras vidas. Para Frankl, el sufrimiento es una parte ineludible de la vida. Sin embargo, cómo decidimos enfrentarlo puede cambiar su impacto en nosotros. A través de la logoterapia, Frankl sugiere que el sufrimiento puede tener significado si lo vemos como una oportunidad para crecer o aprender. En lugar de preguntar ¿por qué yo?, podríamos preguntar ¿qué quiere la vida de mí en esta situación? La inevitabilidad de la muerte. La muerte es un hecho inmutable de la existencia. Sin embargo, Frankl argumenta que es la finitud de la vida lo que le da valor y significado. En los campos de concentración, Frankl observó que aquellos que encontraban un propósito o significado, incluso ante la inminencia de la muerte,
eran más resilientes y mantenían una chispa de vida en sus ojos. La libertad de elección. Frankl reitera la idea de que, aunque no siempre podemos controlar nuestras circunstancias, siempre podemos elegir nuestra respuesta. Incluso en los campos de concentración, algunos prisioneros eligieron compartir su ración de comida o consolar a otros, demostrando que la humanidad y la bondad pueden prevalecer incluso en las condiciones más adversas. Este concepto de libertad, según Frankl, no se trata de la capacidad de hacer cualquier cosa, sino de la capacidad de elegir cómo enfrentar y responder a cualquier cosa. En este capítulo, Viktor Frankl desafía a los lectores a enfrentar las realidades más duras de la vida y encontrar significado a través de ellas. Al hacerlo, sugiere que podemos vivir vidas más ricas y significativas, incluso frente a la adversidad más abrumadora. Tercera parte. Aplicaciones y legado. Capítulo 8. La logoterapia después de la guerra. Cómo Frankl aplicó sus aprendizajes de los campos de concentración en su práctica clínica y enseñanza. Este capítulo despliega cómo Viktor Frankl tomó las lecciones brutales y transformadoras de los campos de concentración y las aplicó en su práctica clínica y en la enseñanza, dando lugar a la consolidación de la logoterapia. Tras la guerra, Frankl retomó su labor como psiquiatra en Viena. Se dio cuenta de que muchos de sus pacientes lidiaban con un vacío existencial, una sensación de falta de propósito o dirección. Aplicó los principios de la logoterapia para ayudarles a encontrar significado en sus vidas. Una herramienta fundamental fue el diálogo socrático, que utilizaba para guiar a los pacientes hacia sus propias respuestas y descubrimientos personales sobre el sentido de sus vidas. Frankl solía destacar que el significado no es generalizado, sino individual. Por ejemplo, para un paciente podría encontrarse en la tarea de criar a un hijo, para otro, en la escritura o el arte. Enseñanzas y extensión de la logoterapia. Frankl empezó a enseñar logoterapia en la Universidad de Viena y en otros lugares del mundo. Su objetivo era entrenar a otros profesionales en este enfoque terapéutico centrado en el significado. La logoterapia ganó reconocimiento y se difundió por ser un enfoque que no solo aborda los problemas psicológicos, sino también los dilemas existenciales que enfrentan las personas en la vida moderna. Las historias de éxito, donde pacientes encontraron un renovado sentido de propósito a través de la logoterapia, sirvieron para consolidar aún más su relevancia y eficacia. Conexión con su experiencia en los campos. Frankl siempre enfatizaba que la logoterapia no era meramente una teoría, sino que nacía de sus experiencias personales en las circunstancias más extremas. Aseguraba que si el ser humano podía encontrar significado incluso en un campo de concentración, entonces podía hacerlo en cualquier lugar. Algunos de sus pacientes sabían de sus experiencias en los campos, lo que a menudo fortalecía el impacto de sus consejos y enseñanzas. No hablaba desde la teoría, sino desde una vivencia real y transformadora. El octavo capítulo nos muestra cómo Viktor Frankl no solo sobrevivió a uno de los eventos más atroces de la historia humana, sino que tomó esas lecciones, las destiló y las utilizó para iluminar y guiar a innumerables otros hacia una vida de propósito y significado. A través de la logoterapia su legado sigue vivo, ayudando a las personas a enfrentar los desafíos existenciales de la vida moderna. Las páginas de El hombre en busca de sentido no solo documentan una época sombría de nuestra historia, sino que también iluminan la inquebrantable capacidad del espíritu humano para buscar significado, incluso en los momentos más oscuros. Frankl nos enseñó que no es la situación en sí lo que define a una persona, sino cómo elige responder ante ella. Todos enfrentamos desafíos, pero es nuestra elección buscar significado y propósito en cada experiencia, buena o mala. En este mundo moderno, lleno de distracciones, la obra de Frankl es un recordatorio urgente de centrarnos en lo que realmente importa, encontrar nuestro propio sentido en la vida y vivirlo plenamente. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de El hombre en busca de sentido. Si este resumen te ha inspirado, te animamos a leer el libro completo y a sumergirte en las profundas reflexiones de Frankl. No olvides suscribirte a nuestro canal Libros Maestros para más análisis y resúmenes de obras que transforman vidas.
Y si consideras que este contenido puede ayudar o motivar a alguien más, compártelo. Hasta la próxima. Sigue buscando, sigue aprendiendo y sobre todo sigue encontrando tu propio sentido en cada día que vivas.